Yo sé que esta película es vieja. Después de todo, han pasado casi 7 años desde el estreno de esta cinta, y en todo este tiempo, a pesar de las recomendaciones de mis conocidos, decidí pasar de esta película, ya que sencillamente no me llamaba la atención. Sin embargo, por alguna razón, después de tiempo decidí verla, y vaya que no decepciona, ya que esta película compite por el título del mejor romance del anime. Pero en verdad, ¿es esto así? Y sabiendo que ya pasaron casi 7 años desde el estreno de esta cinta, nos surge la pregunta: ¿esta película ha envejecido bien? Y sobre todo, ¿es tan buena como dicen? Y ya que estamos en épocas de recordar y pasarla junto a los demás, decidí que es momento de hablar de Kimi no Na wa, o con su nombre más conocido, Your Name. Pues bueno, partamos con el hecho de que esta película no es un anime o película de romance común, en donde hay dos protagonistas pero uno opaca al otro dejando a alguno de los dos como el objetivo a alcanzar. No, esta película aspira a algo más, ya que esta cuenta con un concepto distinto a lo que estamos acostumbrados, y eso se ve reflejado en las primeras escenas de esta cinta, con secuencias que aparentemente son decorativas. Sin embargo, conforme la película va avanzando nos damos cuenta del que nada aquí está puesto al azar, ya que si algo caracteriza a esta película es el hecho de recordarte lo que acabas de ver para de esta manera comprender el mensaje, siendo que esta película nos presenta la historia de Taki y Mitsuha, con esta última viviendo en un pueblo pero deseando vivir en Tokio, y el otro viviendo allí, pero un día las cosas cambiarían y Taki despertaría en un lugar que no es su cuarto, su lugar de origen y lo peor de todo, su propio cuerpo. Y como es de suponer, a Mitsuha le sucedió lo mismo, siendo que desde aquí nos podemos dar cuenta de un gran contraste, ya que es interesante cómo nos muestran las diferencias entre dos personas, sin limitarse al hecho del que cambiaron de sexo, dejándonos ver cómo a pesar de ser jóvenes ambos viven en dos mundos completamente distintos, siendo esto representado en su lugar de origen, ya que sus personalidades dependen de ello, ya que una es energética y llena de ambiciones como el dejar su pueblo, y el otro es más calmado puesto que está acostumbrado a la vida de la ciudad, además de mostrarnos de buena manera lo obvio, con escenas en las cuales ellos no tan solo tienen que adaptarse a ser un miembro del sexo opuesto, sino que además ellos tienen que improvisar el ser alguien que no son, y considerando que estos cambios repentinos son constantes, es de suponer el que conforme avance la cinta, ambos se acostumbrarían a ser el otro, y podrían pasar esta etapa sin ningún problema. Sin embargo, esto no es así, ya que ellos al cambiar a su cuerpo de origen dejan de lado lo que hicieron el día anterior, y entre esas cosas que olvidan se encuentra el nombre de la otra persona, justificando así el nombre de la película. Y a pesar de parecer soso, me encanta el hecho del que aprovechan las herramientas que tienen a su disposición para recordar lo que acaban de vivir y dejarle en claro que sí y no hacer a la otra persona, con cosas como escribirse nota en los brazos, libretas y hasta inclusive el celular, siendo lo que más me gusta que estas secuencias tienen el tiempo adecuado, no dejan que uno opaque al otro, ya que esta película se centra en dos personajes, siendo que los demás solo están allí para fungir como apoyo de los protagonistas, lo que hace más estrecha su relación como personas que presuntamente están unidas, más aunado el hecho de que el cambio de cuerpo no solo es mostrado en una sola escena, dándonos la sensación de que esto no está sucediendo una sola vez, no, ya que esta película nos muestra esto con su más grande característica, su música y el cómo la utilizan, ya que aparte de ser utilizada de manera correcta en los momentos justos, también la explotan en conjunto con una gran característica del anime, los openings, pero en lugar de utilizarlos para el propósito original de estos son usados para resumirnos acontecimientos no tan importantes, pero necesarios para una buena inmersión, dejando fluir la trama sin tener timeskips tan convenientes, ya que gracias a este uso de los openings nos permiten conocer qué pasa en cada momento pero sin aburrirnos en el proceso, como por ejemplo en escenas como cuando estos se adaptan a su nueva vida, siendo lo mejor de todo que la película solo utiliza este recurso en los momentos justos, por lo que gracias a esto podemos apreciar de una mejor manera escenas importantes de la trama como la escena de la montaña, en donde vemos una reliquia del pueblo, en donde depositar la mitad de ti. Sin embargo, al ser después de una secuencia que nos permite pensar un poco, nos deja frescos para entender las partes importantes de la trama, no obstante sin decírnoslo de manera directa,
cinta es que este nos otorga pistas del giro que vendrá a continuación, ya que ya van exactamente 44 minutos de la cinta y en apariencia la producción parece ser una apuesta arriesgada la cual se queda en eso. No obstante, tras lo antes mencionado, la película nos hace confundirnos y sorprendernos, ya que esta decide salirse de su monotonía y cambiar el rumbo de las cosas, ya que Taki, después de una penosa cita, decide contactar a Mitsuha para contarle lo sucedido. No obstante, su intento es fallido, trayendo como consecuencia el que este pruebe mejor por contactarla cuando cambien de cuerpo. Y sí, dije pruebe porque esto no sucede, y en vista de esto, tanto él como nosotros nos hacemos la pregunta: ¿qué está sucediendo? Por lo que Taki, en busca de respuestas, dibuja e investiga de dónde proviene Mitsuha, y una vez averiguándolo, se aventura al sitio, para ahora sí permitirnos el gusto de ver el emotivo encuentro. Esta es la escena de la que hablaba. El giro de trama quien nos da una bofetada la cual nos ubica y nos hace dimensionar las cosas, ya que ambos no están separados solo por la ubicación geográfica, sino por la vida, la muerte y el mismísimo tiempo, ya que mientras uno cambiaba de cuerpo en el presente, el otro lo hacía en el pasado, dando sentido a la escena del cometa, ya que aparte de ser un simbolismo al que ellos estaban juntos pero de repente sus caminos se separan, también justifica el por qué lo último que vemos de Mitsuha es lo primero que presenciamos sobre ella, ya que la línea temporal no está mal, simplemente el inicio es el final de Mitsuha y el inicio de Taki. Pero sin desviarme, la película, al dar un giro tan brutal, lo normal sería pensar el que esto sucede de una manera forzada. Sin embargo, esto no es así, ya que como ya mencioné, la trama nos da pistas de lo que viene, por lo que si eres atento te podrás dar cuenta del fallo, el cual es dar un giro bueno, pero no lo suficientemente sorprendente como para no predecirlo, pero no quita el hecho del que está completamente justificado. Sin embargo, no todo podía ser bueno, ya que si bien para la trama la segunda mitad de la película es espectacular y no le quito el mérito de serlo, esta evidencia algo que ciertamente le quita credibilidad, ya que la segunda parte se centra en la resolución del problema. Sin embargo, esto lo hace de una manera más simplona e idealista, con escenas que ciertamente son preciosas y significativas. Sin embargo, una vez puestas en retrospectiva, te das cuenta de que estas secuencias no son tan orgánicas, ya que estas cuentan con agujeros de guión, como el hecho de que la escena del cometa en donde Mitsuha muere es modificada y esta no sucede. Sin embargo, si no sucedió porque Taki en primer lugar habría de haber ido a la cueva en donde tomaría el control de Mitsuha, siendo que la respuesta a esto es el recurso de las líneas temporales, recurso que a mi parecer es sumamente conveniente y soso, y sin irnos tan lejos, la película falla en justificar agujeros sumamente lógicos, como el hecho del que tanto Taki como Mitsuha no fueron capaces de revisar la fecha en la que se encontraban. Y digo, se podría entender si estos cambiaran de cuerpo en un momento en el que no fueran al trabajo ni a la escuela. Sin embargo, al no ser así, solo nos hace encontrarle más defectos a la cinta. No obstante, creo que después de todo lo bueno, estos defectos no arruinan la experiencia, sin embargo, sí le quita puntos. Y digo, si en obras más complejas de que esta sucede, ¿por qué me fijaría en estos y no valoraría el gran trabajo que hay detrás de esta cinta, con una gran animación, banda sonora y demás cuestiones, las cuales opacan el que el romance aquí presentado es muy idealista? No obstante, es mejor disfrutar el resto de la cinta y tomarlo como lo que es, una obra de romance la cual obedece su propia lógica, lo cual es lo mejor que puede tener una obra por más fantasiosa que sea, y si funciona para ella, supongo que lo puede hacer conmigo, ya que dejando de lado el que el final es algo cliché, esta está ejecutada de una manera exquisita, la cual te deleita con su ritmo tan adecuado, y por más que se sienta algo conveniente el cómo se reencuentran, no puedo negar el que la forma en la que te la presentan es tan buena que solo te hace disfrutarla y te deja con el mejor uso que he visto sobre el usar el nombre de la cinta como la frase final, ya que esta producción termina con lo que empieza, el recordar el nombre del otro, y es por eso que me encanta el que esta película termine con un "tu nombre es". Como ya dije, esta película es en menor o mayor medida predecible. Esta cuenta con ciertos agujeros de guión que si te pones a rememorar te puedes arruinar de cierta manera la experiencia. Sin embargo, la película no apunta a ser perfecta, sino a funcionar bajo su historia, y por ello no considero que estos fallos sean malos, ya que esta cinta tiene un tono más esperanzador, el cual nos quiere dar la ilusión del que estamos conectados y el cómo un día quizás encuentres el amor.
amor. Y pese a que es un mensaje algo meloso, hay que recordar que es 14 de febrero, una fecha esperanzadora para todos, y sabiendo el mensaje de la película no me cabe duda del que es una cinta ideal para ver en esta fecha. Y contestando las preguntas que planteé al inicio, puedo decir que Your Name probablemente no es el mejor romance del anime jamás creado, sin embargo sí es uno de los mejores, ya que este al ser de esta índole es atemporal, por lo que su envejecimiento será muy lento o de plano no sucederá. Y por último, ¿es esta cinta tan buena como dicen? Yo creo que después de lo antes mencionado se intuye mi respuesta, no obstante no quiero que te quedes solamente con ella, sino que al contrario, quisiera el que vayas y lo compruebes por ti mismo y me puedas compartir tu opinión en los comentarios, por lo que ahora sí, sin nada más que decir, yo me despido y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.